Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Pakistán. Un defensor de la libertad religiosa detiene él solo a una turba. Pakistán es una nación con diversidad religiosa, pero en muchos aspectos los cristianos son ciudadanos de segunda clase en este país, cuya población es musulmana en un 95%. Sufren discriminación, secuestros y conversiones forzosas al Islam, y cualquiera que profane el Corán o insulte a Mahoma puede ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. No obstante, el país también cuenta con defensores de la libertad religiosa. Este es el caso de Ghazi Salahuddin John, un musulmán chií que asiste regularmente a los encuentros de diálogo interreligioso organizados en Hyderabad por el padre Shahzad Khojar, un fraile franciscano y beneficiario de proyectos de ACN. El compromiso por el diálogo de Ghazi se volvió muy real en marzo de 2023, cuando él solo detuvo a una turba que quería atacar en su vecindario a una familia hindú acusada de blasfemia. Desde entonces ha recibido varios premios por su noble acto. Durante un encuentro del Grupo de Diálogo Interreligioso, el 16 de marzo de 2023 en Hyderabad, en el que estuvo presente la Fundación ACN, Ghazi relató el incidente en detalle. Un hindú había sido acusado injustamente de quemar el Corán, y cada vez más personas se agolpaban frente al edificio donde vivía su familia. No podían entrar porque la puerta estaba cerrada, pero entonces intentaron colocar una escalera para entrar por una ventana. También había uno con una pistola, pero pude quitársela de las manos. Al preguntarle por su valentía en este momento, Ghazi dijo que sintió en su interior la fuerza necesaria para enfrentarse a la gran multitud de gente. Recordó en esos momentos un pensamiento que aprendió en los encuentros de diálogo interreligioso. Antes pensaba que la religión era algo que hago, pero es lo que soy. Pensaba en el diálogo interreligioso, era lo que hacemos, pero es lo que somos. Pensaba que la diversidad era algo que éramos, pero es lo que hacemos. Todos somos uno y todos hermanos. Monseñor Samson Shukardin, obispo católico de Hyderabad, iniciador de los encuentros de diálogo interreligioso, confirma que la situación en la zona de Sindh, al este de Pakistán, es mejor que en otras zonas y países donde hay tensiones entre las religiones. La presencia de líderes religiosos, sikhs, chiíes, suníes, hindúes y cristianos en los encuentros organizados por el padre Shahzad Khojar es significativa, afirma. El fraile franciscano cuenta cómo se reparten dulces y regalos durante la fiesta musulmana del fin del Ramadán y cómo se celebran numerosos encuentros para conocerse mejor. Cuando visitamos el templo hindú, nos dieron explicaciones sobre los distintos dioses y nosotros dimos un discurso ante el sindicato de comerciantes sobre cómo contribuir al respeto, la paz y el diálogo. Además, junto con estudiantes y profesores de varias religiones, plantamos árboles como respuesta a los problemas del medio ambiente y el agua en el país. El líder Sikh Prakash Singh coincide en la importancia del diálogo. Detrás de los líderes que están aquí hay muchas otras personas que nos ven como ejemplos y modelos a seguir para trabajar juntos por la unidad. Ese es el verdadero don de este grupo. Según mi religión, este don es para todos, no para una sola persona o un solo grupo. Dios ha plantado una luz en nosotros, en unos más, en otros menos, pero en todos. Aunque hay problemas con la libertad religiosa en Pakistán, Monseñor Shukardin está agradecido con todos sus defensores, tanto dentro del grupo de diálogo como entre la policía y las Fuerzas Armadas de Sindh, que a menudo desempeñan un papel positivo en la región. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros respetamos al otro y hemos demostrado que lo hacemos no solo con palabras, sino también con hechos. Estoy seguro de que esta buena labor no se limitará a su forma actual,
sino que sentará las bases para ayudarnos unos a otros, declara el obispo a la Fundación ACN. La Fundación ACN apoya programas de armonía interconfesional en distintas partes del mundo y también en este país. El diálogo interreligioso también es uno de los temas destacados en el Informe de Libertad Religiosa 2023, publicado por ACN en junio del presente año. República Democrática del Congo, la iglesia en el fondo de una mina. A pesar de la extrema pobreza de su población, la República Democrática del Congo es uno de los principales proveedores de minerales raros en el mundo. La iglesia se implica para que los mineros reciban un trato menos injusto. Viven lejos de las ciudades y apenas pueden imaginar para qué sirven realmente las feas piedras grisáceas que les hacen extraer. Sin embargo, los hombres de Nisbira las buscan día tras día en las laderas de las verdes colinas del este del Congo. Cavan con herramientas rudimentarias, con pequeños picos y palas a las que han cortado el mango para poder utilizarlas en lugares estrechos. Eso no es ningún lujo en las estrechas galerías. La luz de las linternas frontales no abunda, las pilas son caras, y la humedad tropical acompaña a los mineros en sus exploraciones subterráneas. A falta de detectores de metal, excavan guiados por su intuición. Acaba sabiendo dónde buscar, pero no es una ciencia exacta, le explicó uno de los veteranos a un representante de la Fundación Pontificia Internacional ACN que visitó recientemente el país. Cuando un golpe con el pico revela una pepita, un rumor se recorre de inmediato en las galerías. Lo hemos encontrado, hemos dado con ello. Se escucha confusamente, sin quedar muy claro quién ni qué se ha descubierto. Hace falta mucha práctica para orientarse en estos lugares. Cuando la famosa pepita sale a la luz, no parece tener nada extraordinario. Es una piedra marrón terrosa con un material más oscuro incrustado. Es wolframita, un mineral con una elevada proporción de tungsteno. Este mineral se transporta en bidones de plástico cortados por la parte superior y se confía al cuidado de las mujeres del pueblo, las tuangaisas, las que machacan. Con piedras o martillos, trituran el mineral hasta convertirlo en polvo y luego lo tamizan en el fondo de un cuenco, como los buscadores de oro de antaño. Como la wolframita es muy pesada, se queda en el fondo del recipiente y así se puede separar de las impurezas. Entre las mujeres tuangaisas las hay muy ancianas, con la espalda encorvada, que trabajan todo el día con sus viejos dedos golpeando y machacando el mineral entre las piedras. Todo el pueblo trabaja para la mina, desde los niños hasta los ancianos, cavando unos, clasificando otros, con la esperanza de encontrar de qué vivir. Y es que, pese a extraer un metal esencial, a ellos les cuesta vivir de él. Los compradores negocian desde una posición de fuerza, de una fuerza aplastante. Acuden cuando les parece. Sus grandes todoterrenos son esperados como el Mesías, pues muchos mineros se mueren literalmente de hambre y los compradores se aprovechan de ello para comprar el mineral a bajo precio. La compleja situación del país, marcada por una economía de guerra transnacional en la que intervienen intereses políticos, económicos, étnicos y religiosos, por un terrorismo que alcanza niveles de crímenes contra la humanidad y por la ineficacia gubernamental frente al conflicto, ha sido puesta de relieve en varias ocasiones por ACN en los últimos años, y es uno de los aspectos que recalca el reciente informe sobre libertad religiosa publicado el 22 de junio por la Fundación Internacional. Muchos de ellos no tienen ni un céntimo de sobra, se lamenta Bahati, fundador de la cooperativa Comidea, apoyada por la iglesia local. Bahati explica: cuando llega el comprador, se apresuran a vender lo que tienen para poder comer y alimentar a sus hijos, deplora. Los mineros no son conscientes del valor de su trabajo y de que podrían organizarse para defender sus derechos. Sacerdotes como el padre Gregor, a cargo de la parroquia local, los animan a unirse a la cooperativa para conseguirlo. El principio es sencillo. Todo el mineral recogido se pone en común y se vende a un comprador cuando el grupo lo decide y a precios decentes. Los que necesitan dinero de inmediato pueden recibir un anticipo de lo que les corresponde cuando confían su mineral a la cooperativa, explica Bahati a ACN. Esta organización podría cambiar la vida de los aldeanos de esta región remota, donde no hay acceso a servicios públicos como escuelas u hospitales. La Fundación Pontificia ACN apoya al país y a la diócesis de Bukavu, a la que pertenece la aldea de Nisbira, en la construcción de iglesias y de alojamientos y en proyectos de formación para reforzar la presencia de la iglesia
en zonas abandonadas y olvidadas por el gobierno. India, el nacionalismo hindú patrocinado por el gobierno, origen de los enfrentamientos interreligiosos en Manipur. Fuentes de la iglesia local tienen poca duda de que los enfrentamientos entre los cristianos e hindúes en el estado de Manipur son parte de un plan más amplio para agitar a la población hindú y que vote por el BJP, el partido gobernante, en las próximas elecciones. Los violentos enfrentamientos que se vienen produciendo desde hace semanas en el estado de Manipur forman parte de un plan más amplio para desestabilizar la armonía interreligiosa y suscitar el apoyo al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, BJP, afirma un obispo del norte del país en declaraciones telefónicas a la Fundación Internacional ACN. El obispo, que pidió no ser identificado debido al peligro que supondría, está en contacto directo con los cristianos sobre el terreno en Impal, la capital de Manipur, y sus alrededores. Se han perdido muchas vidas. Lo que publican los periódicos son los casos confirmados, pero se han perdido muchas más vidas de las que se publican oficialmente. Las actividades violentas en las periferias fuera de la capital están muy poco documentadas, explica. Por otra parte, un reciente informe enviado a ACN por la Arquidiócesis de Impal el 20 de junio afirma que más de 50.000 personas han sido desplazadas por los enfrentamientos. La verdadera razón del conflicto es el tamaño de la población cristiana. Los kukis y los nagas ocupan juntos una enorme porción del territorio del estado, lo que los hindúes y los meiteis piensan que se les debería permitir ocupar tierras propiedad de las tribus. Ese es el verdadero problema. El BJP dirige tanto el gobierno federal como Manipur, así que hay un permiso táctico para seguir adelante, comentó el obispo al teléfono. Aunque la versión oficial del gobierno sigue siendo que se trata de una disputa étnica, el obispo, que habló con ACN, afirma que se han convertido en un problema interreligioso. Hay cristianos entre los meiteis y muchísimas de sus iglesias también han sido destruidas, lo que es una prueba clara de que no se trata solo de una situación de tierras, y añade que el final de esto no está a la vista, va para largo, y la desconfianza creada entre los dos grupos no se extinguirá fácilmente. El informe recibido por ACN confirma también esta opinión. Estas opiniones se ven confirmadas por el informe de Impal, que nombran un total de 249 iglesias cristianas meitei destruidas desde que comenzó el conflicto, además de unas 200 aldeas kuki atacadas y muchas viviendas destrozadas. La pregunta es cómo, en medio de la lucha entre los kukis y los meiteis, ¿por qué la mafia meitei encendió y destruyó 249 iglesias ubicadas en el centro de la región habitada por los meitei? ¿Cómo supo la turba dónde están ubicadas las iglesias si no estaba previamente planeado? En el mismo documento se cuestiona abiertamente el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad del Estado. Es difícil saber si las fuerzas estatales se vieron superadas en número, abrumadas por las peticiones de ayuda o si fueron cómplices. La ausencia del personal de seguridad en los lugares donde más se les necesitaba plantea interrogantes. Si hubo sinceridad, ¿por qué en ningún lugar de los ataques las fuerzas del Estado fueron capaces de impedir episodios prolongados de violencia? ¿Por qué se dejaron sin vigilancia en lugares vulnerables, incluso después de los intentos de atentado? Entre otros, el informe describe, con detalle, los ataques al centro pastoral y de formación de San Pablo, en Impal. En 3 ocasiones las turbas entraron por la fuerza en el local, exigiendo ver los documentos de identidad de todas las personas que se encontraban dentro, para corroborar que allí no habían personas de la tribu kukis. A pesar de haberlo confirmado en todos los casos, los atacantes prendieron fuego al edificio, incluida la iglesia, destruyendo todo lo que pudieron. El obispo indio, que habló por teléfono con ACN, asegura que el principal problema que está detrás de los ataques son las próximas elecciones generales. Las elecciones son en abril, en toda la India, y por eso los nacionalistas hindúes quieren aterrorizar a la gente. Por eso utilizan la intimidación contra cristianos y musulmanes, y así intentarán ganarse a los hindúes, pero espero que no funcione. Al mismo tiempo, el prelado rechaza cualquier generalización de los hindúes indios, afirmando que el 90% de ellos son realmente excelentes personas. Por eso tenemos la esperanza de que las cosas no vayan por ahí.
La gran mayoría no está de acuerdo con lo que ocurre, pero tienen miedo de decirlo porque se meterían en problemas. Manipur tiene una historia de tensiones étnicas entre los Meiteis, mayoritariamente hindúes, y las tribus cristianas Kuki y Naga. Estas últimas tribus están reconocidas por el gobierno como parte de minorías desfavorecidas, por lo que se benefician de un trato especial, incluido el acceso a tierras reservadas a las tribus. Los Meiteis han reclamado recientemente los mismos privilegios, pero los Kuki se oponen, ya que ello abriría sus tierras a la ocupación. Esto llevó a los miembros del grupo Meitei a emprender un tumulto que comenzó con una cacería de miembros de la comunidad Kuki, pero que rápidamente ha desembocado en ataques contra lugares de culto cristianos, escuelas y otros edificios. Según el obispo, la iglesia está esperando a que la situación sobre el terreno se normalice un poco antes de poder determinar cómo la fundación puede ayudar a las víctimas. Pero mientras tanto, pide a todas las personas de buena voluntad que recen. Recen por estas personas y también por los próximos meses. Estoy seguro de que Dios sacará algo bueno de todo esto, porque los buenos Meiteis se darán cuenta de que les han manipulado y les han hecho odiar a los demás. Estoy seguro de ello. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.